Bueno, leemos entonces Jeremías, capítulo 24, a partir del versículo primero. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, se mostró Jehová, me mostró, dijo el profeta, me mostró Jehová, 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hasta ahí la lectura. Padre, abrázanos en ti y hacia ti acércanos en ese abrazo fraternal y paternal que tanto nuestra vida anhela de ti recibir hoy, un día más. Hoy, en esta nueva oportunidad que tú nos regalas a través del regalo de tu amor, de esta gracia inmerecida, Señor, en la cual ya has recreado mucho, ya nuestras almas en esta fiesta espiritual. Pero sabemos que ahora nos quieres hablar también, Padre, a través de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Qué nutrida, ¿no? Qué hermosa que es la palabra de Dios. Uno siempre mirando hacia ella y queriendo mirar en lo profundo de ella, en la medida que Dios nos dé eso que le dio su Hijo Jesucristo, y en Él seguramente a nosotros también. ¿Qué le dio Dios a su Hijo Jesucristo? Ojos, dice Apocalipsis, como de llama de fuego. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero ver la luz de tu palabra, quiero tener una mirada profunda? Ojos de fuego, ¿no? Que Dios nos dé para mirar adentro, más allá de la letra, más allá de lo que simplemente se ve y simplemente quizás se lea. Pero es hermoso ver cómo Dios tiene revelaciones para nosotros y nos quiere tratar adentro de nosotros. Él quiere que vayamos adentro de su palabra, pero quiere Él también entrar adentro con su palabra, adentro de nuestras almas, nuestros corazones, que están quizás tan hastiados, tan cansados, tan gastados, ¿no? Este es un tiempo generacional del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que venía de un demasiado largo y monótono y bastante religioso y ya distanciado tránsito. Andar lejos de Dios le trajo tales consecuencias, como todos sabemos, que nos cuenta el libro de Jeremías. Cada vez que Dios me asoma hasta el libro de Jeremías, yo digo: aucho, ¿no? Sé lo que viene. Digo: ay, porque sé que es un libro bastante hostil, ¿no? En lo que es juicios, en lo que es demandas de Dios. Bueno, pero que Dios al que ama demanda. Dios al que ama, dice aún más Hebreos, disciplina, ¿no? Así que no nos cueste trabajo nunca pasar por ningún pasaje, porque aún aquellos pasajes profundos en exhortación y en corrección son por amor a ti, te dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos, más allá de que el viento sople suavemente y dulcemente sea al hablar de Dios, o Dios de repente tratando con cierto ahínco, con cierto celo, tratando con nuestras vidas en ese plano en el cual en definitiva nos quiere tener a todos
más sabiendo lo que está por delante y lo que viene es verdaderamente grande. Por eso Dios te quiere corregido, Dios te quiere avisado, no solamente de un tiempo de gloria que viene, sino que te quiere preparado para ese tiempo de gloria. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, prepárame entonces? Y bueno, de repente entonces ahí fue que en esa circunstancia que te menciono, que Dios entonces justamente lo que nos dice, el versículo primero, todavía bastante largo todavía ese versículo, pero sobre la segunda mitad, sobre el final, dice que Dios, Jehová, mencionado así en aquel tiempo, le mostró, le dejó ver al mismo profeta Jeremías 2 cestas de higos. Sí, le dejó ver que una era una cesta de higos, versículo 2, muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, como de malos que dice que no se podían comer. Y esa realidad, hermano, de alguna manera, luego lo estamos viendo con más claridad cuando lo leíamos y ahora en la medida que vayamos avanzando en el mensaje, en alguna manera era la realidad controversial y contrastada del mismísimo pueblo de Dios. Por un lado unos y por otro lado los otros. Por un lado, como se dice acá, y los higos buenos y por otro lado los higos malos. Y esa realidad contrastada, como te digo, estaba en un mismo pueblo. Y eso es lo primero que tenemos que nosotros dejar que Dios nos muestre, nosotros también, como se lo estaba dejando ver al mismo Jeremías, que capaz que dentro del mismo territorio espiritual que somos cada uno, nosotros somos una unidad de Dios, somos tierra de Dios, en cada uno de nosotros puede haber y hay de lo bueno y del otro también. Si tenemos seguramente en nosotros cesta de higos buenos y tenemos en nosotros también cesta de higos malos. Y es bueno ver, hermano, cómo la mirada de Dios ya en lo narrativo es correctiva para con nosotros, ¿no? Porque cuando se trata de nosotros mismos y nos dejamos, ¿sí?, poder ser vistos como Dios también quiere que nosotros nos veamos, como que no somos del todo perfectos ni tan mal como muchas veces pensamos, Dios nos quiere hacer ver de qué manera Él nos mira, de qué manera Él vio, si bien estaban, diríamos, por sus dos partes, por sus lados, tanto una cesta como la otra, la mala como la buena, sí, pero Dios fijó su mirada primero en lo bueno. Y nosotros a veces somos gente agarrada a lo malo, y primero somos gente que mira lo malo, ¿no? Y que siempre estamos viendo lo malo nuestro y pensando que no hay nada bueno en nosotros. Pero tengo buenas noticias, si bien hay cosas malas en vos y en mí, Dios primero mira y ve lo bueno. Pero bueno, Dios quiere que también veas lo malo. Dios quiere que entiendas, si lo que ya nos da a entenderse, bueno, versículo 1, ¿no? Que esto es algo que se muestra, que se mostró y en algún momento será mostrado, lo que en verdad somos. Ahora, hay una realidad también impresa en todo esto, como nosotros podemos ser parte buena y desechar lo malo. En definitiva, era Dios que estaba haciendo eso mismo en aquel tiempo, estaba haciendo unos para un lado y los otros para el otro lado. Esto me hace acordar al futuro día del juicio final, sí, que para un lado van a ir unos y para otro lado van a ir los otros. Y a sus benditos les va a decir, venid benditos de mi Padre, sí, en lo poco fueron fieles, en lo mucho les voy a poner. Pero lo cierto es que acá hay algo que Dios quiere hacer, ¿no? Que nos lo quiere primeramente mostrar a nosotros mismos. Porque de hecho, por supuesto, estas dos cestas, como dice claramente el versículo 1 todavía, estaban delante de Dios, delante de Jehová, dice ahí. Una realidad, hermanos, en la cual Dios quiere trabajar. Nosotros a veces dejamos esa partición de existencia nuestra, 50 y 50, o no sé qué porcentaje de bueno y malo, y ahí nos quedamos y eso se queda a vivir en nosotros como que para siempre. Pero bueno, que Dios nos libre de eso, porque Dios quiere tratar con lo bueno para mejorarlo y con lo malo para exterminarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero a mí me llama la atención que no solamente esto se mostró y se va a mostrar, y nos lo muestra Dios a nosotros, sino que esto no solamente está delante de Dios, sino dice aún primero, delante del templo de Dios. Vos sabés, el asidero, digamos, el reflejo, el eco
si de alguna forma los resultados, pero para bien o para mal, que tengan nuestros higos buenos o higos malos para con la iglesia, para con las cosas de Dios, para con el templo de Dios. Esto estaba, tanto los buenos como los malos, delante del templo también. Como que esto es algo que pesa en lo personal, pesa delante de Dios, pero también pesa en lo congregacional. Es importante, en cuanto a las cosas relacionadas con el templo, que nosotros seamos cesta, pero de higos buenos. Y tan buenos dice que eran estos higos, y dice aún que eran muy buenos, y qué bueno el ojo de Dios, ¿no? A veces nosotros somos tan controversiales y exigentes con nosotros mismos, y aún con los demás, aún con los hermanos, y siempre estamos viendo la paja en el ojo del hermano. Y Dios, como dije ya, de un principio primero ponderó lo bueno, pero vaya que lo ponderó, porque dice que la cesta de los higos buenos, lo primero que dice eso, ¿no? Que eran higos, ¿sí? Y eso me hace pensar y me hace también recordar. ¿Se acuerdan Jesús? Cuando ya en el tramo final dice que había firmado su rostro para ir a Jerusalén, para ir al Calvario en definitiva. En ese tramo final de la historia, como es este también, dice que pasó al lado de una higuera. Y dice que la maldijo porque no encontró higos, no habían ni buenos ni malos, ¿no? Que Dios nos libre de no tener nada, ¿no? Quiere decir que mínimamente, como dice la palabra de Dios, estamos llamados a llevar fruto. Bueno, pero que nuestro fruto sea bueno. Y que nuestro fruto sea justamente el fruto que Él desea ver. ¿Por qué Dios con esto de los higos? Bueno, Dios sabrá, ¿no? O simplemente, bueno, es una representación de los frutos, ¿sí? Que, por ejemplo, podemos poner en lista los frutos del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, los frutos del Espíritu, ¿no? Eso que Dios, bueno, en este momento llama higos. Es algo a lo cual podemos aspirar a algo muy bueno, dice. Dice que los higos de la cesta buena eran muy buenos, pero tan buenos que los compara con brevas. Y brevas son los primeros frutos de la higuera breval. Es decir, son más grandes y más grandes de lo común. Quiere decir que lo que Dios está viendo como bueno y muy bueno son aquellos frutos como tus y mis primeros frutos para Dios. Como nuestras brevas. Así que salen de lo común y son más grandes que los higos comunes. Si ya eran buenos todos los higos de la cesta, ¿no? Pero dice que algunos eran como brevas, como que sobresalían. Sí, pero en la otra cesta dice que habían higos muy malos. Es como que no hay medias tintas, ¿no? O muy buenos, como brevas, o muy malos, que de tal malos no se pueden comer. Somos nosotros los que atenuamos y nos decimos, bueno, no es tan grave, estoy haciendo medianamente las cosas bien, o las cosas están bien o están mal. No hay grises, no hay sino blancos y negros, ¿no? Luz y tinieblas. Y esto fue lo que se le mostró a Jeremías, pero el Señor quiso confirmar de que Jeremías lo estuviera viendo, ¿no? Dios quiere confirmar que esto esté delante de nuestra mirada, de nuestra escala de valores, y entendamos que en esta valorización que se hizo de Judá, nada más ni nada menos, de la tierra escogida, entre toda la tierra escogida de Dios, Judá, esta valorización que se hizo de ellos, de alguna manera también pasaba por el mismísimo Jeremías, se hace de nosotros también. Por eso Jeremías también es confrontado con esta visión, y bueno, versículo 3 dice que le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Como diciendo, ¿estás viendo lo mismo que yo veo? Porque a veces nosotros vemos lo que a nosotros nos parece, ¿no? Tenemos nuestra propia visión de las cosas, y uno no es tan grave, pastor, ¿por qué exagera? O por qué Dios quizás de repente exige tanto, que nunca es tanto, nunca es mucho en realidad, comparado con todo lo que Él se dio en realidad a sí mismo. Y Él en verdad nos espera una moneda a cambio diferente a esa, ¿no? Así como Él se dio, nosotros no le que tenemos que dar a Él solo de lo nuestro, nos damos primeramente a nosotros mismos. Y con nosotros mismos lo nuestro también, nuestra vida, nuestros tiempos, nuestro mejor fruto, la mejor breva para Dios. ¿Decimos amén?
Pero ¿qué ves tú, Jeremías? Como quien Dios estuviera entonces repasando la mirada de Jeremías, a ver si era tal cual la mirada divina, la mirada misma de Dios. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y bueno, y Jeremías repasa, revisa, dice, veo higos. Veo como vos ves, Señor. Empiezo a ver el fruto que vos deseas ver en mí también y en toda tu iglesia, en todo tu pueblo. Y bueno, y se alineó con Dios, ¿no? Capaz que era de los nuestros, ¿no? De los que primero veía y valoraba lo malo, pero no, él ve primeramente, como Dios había visto al principio, lo bueno, y dice que le dijo que veía higos, pero como dijo primero higos buenos y muy buenos, pero también ahí llegó el momento de la autocrítica de los de Judá, y él como de Judá también, pero también veía los malos, higos malos, muy malos, que de malos no se puede comer. Esto de comer, vuelvo a la higuera de Jerusalén, ¿no? Dice que Jesús tuvo hambre y buscó higos en la higuera que ni le ofreció higos malos siquiera. Y esto de comer, uno dice, pero Dios comerá, pastor. Y bueno, cuando lleguemos al cielo, dice que ciertamente Él se ceñirá, nos sentará y nos servirá. Se habla de la cena, pero se está hablando acá sobre todo, por supuesto, que Él tiene hambre, así como nosotros tenemos hambre y sed del Dios vivo, hambre y sed de justicia, Él tiene hambre de frutos y de frutos buenos. Y dice que los frutos malos, de tan malos que eran, dice que no se podían comer. Ponte si yo quiero tener a Dios saciado. Yo quiero tener a Dios contento. Así como Él quiere saciar nuestra hambre, ¿no? Yo tengo hambre, decíamos recién, tenemos hambre del Dios vivo, tenemos hambre y sed de justicia de Dios, y es lindo que Dios nos sacie, ¿no? Esa hambre. Pero saciemos a Dios con frutos buenos. Eso no es lo que enteramente estaba pasando con todos, pero sí con algunos. Sí, quizás no con el todo nuestro, y sí, quizás con una parte de nosotros, pero no una parte. El todo nuestro tiene que ser bueno y agradable y para Dios. No es un 50 y un 50, porque entonces seríamos tibios y ni fríos ni calientes. Y ojalá fuese frío o caliente, dice. Pero Dios lo que quería, y habría de determinar si lograrlo al final, quedarse solo con lo bueno. De hecho, lo que haría y lo que Él pondera ahora sería transportar, ¿sí? Sacar, quiere decir eso, del lugar y del sitio contaminado, ¿sí? En el cual ellos coexistían, la vida, diríamos, en la cual ellos habrían de ser transportados, y en ese ser transportados y movidos por Dios hacia un nuevo lugar, esos serían los higos buenos, ¿no? Serían aún más buenos todavía, y luego regresarían bendecidos y ponderados. Me refiero a lo que está diciéndonos justamente el versículo 5, cuando tras cartón de todo lo mencionado y aclarado, que también Jeremías veía lo mismo que Dios, y eso quiere Dios, que veamos lo mismo, que Él ve, y que veamos como Él ve y nos ve, dice que entonces, versículo 5, así le dijo Jehová, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. ¿Sí? Había habido un transporte, un salir de donde ellos estaban hacia donde Dios los quería llevar, y a esos que entonces se dejaron transportar, se dejaron mover de su lugar y llevados según la voluntad de Dios, donde Dios lo quería llevar, de esos Dios se agradaría, y así como la cesta de los higos buenos, así miraría Dios a los transportados. Y capaz que vos digas, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Yo quiero decirte que Dios sigue siendo un Dios que transpone, un Dios que nos quiere transportar a nosotros también. Y si no, mirá la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transportados, pero hasta el tercer cielo. ¿Y sabés que hay transporte de Dios en este tiempo? El transporte de Dios yo lo defino como el Espíritu Santo. Como aquel, ¿se acuerdan? El etíope, y como aquel enviado por Dios fue transportado por el Espíritu Santo y de repente se encontró delante del carro del etíope,
Vos sabés que el Espíritu Santo nos transporta, nos hace salir para estar donde y cómo tenemos que estar. Pero yo creo que en aquella generación hubieron quienes se atornillaron al lugar, al modo de vivir, y llegó el transporte de Dios y se pusieron duros, se pusieron tercos, se pusieron cabezones y siguieron con la misma vida a pesar, ¿sí?, de que estaba el transporte de Dios, estaba el momento de ser transformados, el momento de dejarse llevar según la voluntad de Dios. No contiendas con Dios, ni con la palabra, ni el consejo de Dios, jamás. Porque Dios va a mirar con buenos ojos a los que se dejan transportar y mover por el Espíritu Santo. Esa transportación de Dios, ¿no?, que cuando viene una palabra, viene un consejo, y es esto lo que tenés que hacer, y es este el consejo de Dios para tu vida, y ese se deja transportar, se deja llevar y es capaz de soltar y dejar lo que estaba acostumbrado a hacer y estar instalado en la manera y mecanismo de vida en la cual estaba hasta ese momento, y se deja mover, ¿sí?, por el mover que da el espíritu de transformación de gloria en gloria y de poder en poder. Como te dije en principio, Dios quiere hacer cosas muy grandes, pero nos necesita transportados, nos necesita transformados. ¿Entendés? Donde no podemos ponerle el freno a esto. Sí, como esos que en definitiva se dejaron transportar, se dejaron llevar, porque era la voluntad de Dios. Parecía locura, ¿no?, que ellos fuesen transportados de donde estaban, de ese estilo suyo de vida de siempre, pero Dios tenía algo mejor. ¿Cuánto dicen Dios tiene un estilo de vida mejor para mí? Cuando Dios te dice, ya basta de eso, dejá eso otro, no estés siempre en eso, y el Espíritu Santo te quiere transportar a un nivel mejor. Te quiere mover, te quiere sacar de allí. Pero los testarudos, los cabezones, la testarudez, dice la Biblia que Dios la compara, ¿sabes con qué pecado? Con la idolatría. Terrible. Es algo que uno dice, pero tan grave es para Dios que yo me le muestre así con freno y que me le resista y que le demore el consejo en mí y que lo deje para no sé cuándo. Y siempre me quedo en Judá, en el viejo Judá, y no me dejo trasladar hacia los nuevos niveles hacia los cuales Dios me quiere llevar. Los dóciles, en definitiva, los que se dejaron transportar, los transportados, sí, habrían de alcanzar el favor de Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, moveme de mi lugar? Yo quiero ser transportado según la voluntad de tu palabra. Porque hay gente que está anclada. Hay gente que es la misma de siempre. Hay gente que no progresa. Hay gente que Dios le habla 1 y 1.000.000 de veces y como sordos, como que no oyeran. Como que estuvieran ahí, no, de alguna manera, siempre en la misma manera, en el mismo estilo de vida. Sin embargo, Dios tenía algo mejor para ellos. Dios tenía que sacarlos de esa escenografía, de ese encuadro, de esa vida de siempre y de toda la vida. Volví a decir conmigo, Dios tiene algo mejor para mí. Dios tiene algo mejor. ¿Viste cuando Dios dice, deja eso? No, pero ¿por qué lo voy a dejar, Señor? Si esto no es grave en sí. No tiene nada malo. Pero Dios te dice, déjalo. Porque no todas las cosas te convienen. Y no me dejaré, ni te dejes vos dominar de ninguna. Hay cosas que en sí no son malas, pero para vos puede ser mala, o puede ser una carga, un estorbo, o simplemente una prueba de Dios que te dice, no a eso, bueno, a ver qué haces. Y ahí nos mostramos, ¿sí?, cabezones, testarudos. Ahí nos quedamos en nosotros mismos, en nuestra costumbre. Dios menea la cabeza y dice, tengo hambre de higos ricos. Quiero encontrar satisfacción. ¿Y en quién encontró satisfacción como higos buenos y muy buenos y tan buenos como brevas? En los que fueron transportados. Los que se dejaron mover. Decirles, Señor, moveme por tu Espíritu Santo. Te lo digo esto, hermano, en momentos previos a un umbral, decimos y creemos, de gloria, de avivamiento, de cosas grandes de Dios. Pero no puedes ser el mismo de antes, el mismo de siempre. No puedes estar ahí anclado y pretender heredar lo que viene, lo que Dios va a hacer, en el mismo estado anterior, arcaico.
¿sí? Paleolítico, no sé de qué época, pero tenemos no que evolucionar, tenemos que ser transformados. Tenemos para eso que ser transportados a un nivel de vida diferente, mucho más espiritual, más consagrados, más amorosos, más generosos, más dadivosos, más desprendidos, más perdonadores, en fin, millones de cosas. Donde entonces cuando uno dejó aquello y llegó hasta donde ahora está uno, dice, wow, lo que hizo Dios en tan poco tiempo, lo que yo era. Y ahora, cómo Dios me sacó de allá y me va llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Bueno, así ha dicho Jehová, ¿sí? De los hijos de Israel, sí, que como a estos hijos buenos, a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Los miraré así para bien. Si Dios te quiere transportar, es para bien. Es para bien. ¿Cuántos dicen? Es para bien. Y entonces, por un lado aquellos, ¿no? La cesta de higos malos, muy malos, que no se puedan comer ahí como dejados a un costado, como en un segundo plano. Como ya dijimos, Dios mira primero los buenos y atiende a los buenos y aún los mejora más todavía. Y dice que estos, sobre los que se dejan transportar, estará su mirada y su aprobación. Tanto que dice el versículo 6, pondré mis ojos sobre ellos para bien. Mostrarte obediente, sensible, transportado, y los ojos de Dios no van a estar en contra tuyo, va a estar para bien tuyo. Se va a ocupar de tus bemoles, se va a ocupar de tus contramarchas, de tus enemigos, de tus vientos contrarios, y Él va a estar con sus ojos sobre ti para bien. ¿Qué más le promete a los tales? Dice que los hará volver a su tierra, a recuperar lo perdido. Quien más, quien menos logró sus logros, ciertos logros, y quizás ha visto retrocesos en su vida en cuanto a los logros. Y esto es parte muchas veces de todo esto que se está hablando, higos buenos o higos malos. Ser obedientes, sensibles, transportados, o de los que resisten, de los que se quedan, de los que se amoldan. Y dice que entonces habría de haber, más allá de esas cosas nuestras también de este tiempo, habría de haber restauración. Serían vueltos a su tierra. Pero también dice, además, versículo 6, los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y lo más lindo, cuando uno se deja transportar y trasladar hacia los niveles de la voluntad de Dios preciosa que tiene también para nosotros, lo más precioso es lo que viene acá en el versículo 7, ¿no? Dice, y le daré corazón para que me conozcan. La persona que cede, la persona que se rinde, la persona que se entrega, la persona que es obediente, lejos de tener un corazón cada vez más duro y tenaz, va a tener un corazón más tierno, sensible y abierto y con apertura a conocer a Dios. Va a entrar más adentro en un conocimiento pleno de un Dios no conocido todavía. Le daré un corazón para que me conozcan, para que conozcan que yo soy, dice el Señor, y me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Un adelanto del cielo, ¿no? Porque esto es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Que en la Nueva Jerusalén justamente estaremos así como su pueblo y Él será nuestro Dios y Padre. Pero también dice que todo esto será, ¿por qué? Porque se volverán a mí de todo corazón. Y yo voy a dejar por acá el mensaje, porque Dios nos hace congregarnos por mandato suyo para ser estimulados, dice, al amor y a las buenas obras. No es que no puedas seguir con lo que sigue, después lo lees en tu casa. La lista oscura, negra y descendente de las menciones dadas para la cesta de los higos malos. Pero como de ahí ninguno de nosotros vamos a tener parte, todos nos vamos a dejar transportar y mover por Dios, por su palabra y su voluntad. ¿Para qué? Si no simplemente, y mejor, dejarnos impulsar por el estímulo de Dios, que te dice lo que te dice, para que seas bueno y muy bueno, porque Él tiene hambre de cristianos como vos y yo. Amén. Y Él ha preparado cosas grandes para aquellos obedientes y sensibles que nos dejamos transportar. ¿Sí? De nada les serviría el linaje del cual ellos eran, de Judá y demás. Todo se puede llegar a perder, hermano,
sino no es de los móviles, de los que se dejan mover y cambiar, transformar y mejorar por la palabra y el Espíritu Santo.